Muy buenos días con todos, la paz de Cristo en cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios nuevamente por darnos la bendición, el privilegio de poder servirlos a través de la predicación de la palabra. Agradecer de manera muy especial a mis amados pastores José y Edith Ulloa por la nueva oportunidad que me dan de poder servirlos a través del Ministerio COI. Bendecir la vida de cada uno de los pastores y bendecir este ministerio que día a día está creciendo, y que la gloria de nuestro Señor Jesucristo sea mostrada en toda la tierra. Y animarlos a que sigan adelante porque los tiempos son difíciles y pronto está la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Momento difícil que nos toca vivir, pero confiamos en que nuestro Dios soberano está bajo el control de todas las cosas. Él en su soberanía sigue teniendo el control de todas las cosas. Así que muy buenos días y bendiciones para todos. Quiero comenzar diciendo de que este es un tiempo muy difícil que estamos viviendo, tiempo de mucha incertidumbre, tiempo de realmente donde no sabemos qué nos depara el día de mañana, tiempo donde realmente nos levantamos y pensamos qué será de mí, qué será de mi familia, pero confiamos en que nuestro Dios Todopoderoso nos está guardando y nos está bendiciendo con su poder, con sus promesas y con su palabra. Así que quiero comenzar este día por viendo un poco los momentos que estamos viviendo y quiero ir a la palabra del Señor, al libro de Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Ahí Pablo habla sobre la predicación del Evangelio y en esto quiero ocuparme un poquito en esta mañana, en el tiempo que tenemos para poder compartir la palabra de Dios. Y dice Pablo en Romanos 10, capítulo 14 y 15, dice: ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amados hermanos, el Evangelio, como sabemos, tiene una aplicación universal y demanda ser divulgado en todo el universo. Pablo pregunta: ¿y cómo irán sin que nadie les predique? ¿Sin quién les predique? Y esto no significa, amados pastores, hermanos que nos están siguiendo, que debemos entrar en el ministerio público para predicar el Evangelio. Cuando Pablo usa la palabra predicador en el contexto original, se está refiriendo a uno que anuncia, que proclama, que publica. Entonces, hermanos, en este contexto, cada creyente se le debe de asignar un púlpito personal para predicar en la escuela, para predicar en el hogar, en la comunidad, en el trabajo y en cualquier lugar que Dios nos ponga para anunciar las nuevas del Evangelio. Pablo declara en Romanos 1:14: soy deudor. Y así alude acertadamente a su sentido de obligación. Pablo se sentía deudor de la predicación del Evangelio. Pero, ¿por qué se sentía deudor Pablo? Porque la respuesta nos da el mismo Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, que dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo sabe que la humanidad, el hombre sin Cristo, está muerto en sus delitos y en pecados. Y realmente el hombre va, en este momento, la humanidad sin Cristo va a un camino de destrucción y necesita liberación. A su nombre sea toda la gloria. Y esto nos habla también el mismo capítulo 2 de Efesios, en el versículo 12. Pablo nos dice ahí en las Escrituras: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese mundo sin Cristo no tiene esperanza. Este mundo sin Cristo está yendo a la destrucción. Por eso es necesario, amados hermanos, que nos encarguemos de predicar el Evangelio a toda criatura, como está establecida en su palabra. El hombre está muerto y necesita vida. El hombre va por un camino de destrucción y necesita liberación. El hombre vive sin esperanza y
y tiene una gran necesidad de Dios. En estos momentos de pandemia, en estos momentos que nos ha tocado vivir, el hombre está viviendo una incertidumbre, la humanidad está viviendo una incertidumbre total. Y el hombre en este momento, en esa confusión, en esa incertidumbre por el futuro, por el mañana, necesita de Dios. Está separado de Dios y, necesita de Cristo. Jesucristo, nuestro Señor Jesús, constituye la evidencia de la necesidad del hombre. Esta se haya perdido, este hombre se haya perdido, esta humanidad se haya perdido y necesita ser encontrado a través de Jesucristo. Necesita ser encontrado. Jesús dijo: yo he venido a buscar lo que estaba perdido. A su nombre sea toda la gloria. Y la respuesta está aquí. Alguien necesita ser enviado a predicar, de modo que la gente pueda oír y creer. No hay otro camino en el nombre de Jesús. Amados hermanos, esta pandemia nos ha llevado a confinar, a estar confinados en nuestras casas. Los templos se han cerrado. Hay voces que se escuchan de muchos pastores que el gobierno nos ha cerrado los templos y por lo cual hay una persecución. No, amados hermanos, los templos se han cerrado porque hay una pandemia. Pero gloria a Dios, porque el evangelio del Señor Jesucristo no se detiene. El evangelio es constante, el evangelio es permanente. Y el evangelio, gloria a Dios, para la gloria de Dios, no solamente se predica en los templos, sino fuera de ellos. Y qué bueno que ahora a través de las redes sociales estemos interactuando a través de estas herramientas que el Señor nos ha dado de internet para poder publicar las buenas nuevas del evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, gracias a Dios que tenemos las redes sociales, tenemos los teléfonos, tenemos ahora una serie de herramientas por internet que nos dan la bendición de poder predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que en este tiempo prediquemos la palabra de Dios con mucho más denuedo, con mucho más énfasis. Usemos todas las herramientas que Dios nos ha dado para poder predicar el evangelio. El mundo hoy está en una zozobra total. El mundo en estos momentos está en una incertidumbre total. Y es ahí donde la iglesia de Cristo tiene que cumplir su rol de predicar el evangelio, porque hay esperanza. Hay esperanza para un mañana, hay esperanza para un futuro, y esa esperanza se llama nuestro Señor Jesucristo. Y esa esperanza nosotros como iglesia, nosotros como ministros, como pastores, tenemos que darle a conocer a la gente que aún no conoce a Cristo. Es tiempo de que la iglesia predique en todo tiempo, en todo nivel. Gloria a Dios por las redes sociales, gloria a Dios por aquellos pastores que están predicando. Gloria a Dios por todo creyente que está predicando en todo tiempo. Gloria a Dios si Dios permitió que se cerraran los templos y podamos salir a predicar el evangelio. Es tiempo de que la iglesia mire hacia afuera. Ya mucho tiempo hemos estado mirando hacia adentro, hacia la propia iglesia. Pero hoy las circunstancias y la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo demanda que nosotros prediquemos el evangelio fuera de nuestros templos. La iglesia de Cristo ha sido puesta para predicar en cualquier lugar. Dice que Jesucristo recorría todas las aldeas anunciando las buenas nuevas. Amados hermanos, no hay pretexto que nosotros tengamos para no predicar. Se cerraron los templos, gloria a Dios. Usemos las redes sociales, usemos el internet, usemos las herramientas que Dios nos está dando para poder predicar. Usemos los teléfonos, llamemos a nuestros contactos que no conocen a Cristo, hablemos la palabra del Señor, pero es tiempo de poder predicar la palabra de Dios. El Señor está demandando en este tiempo hombres y mujeres que vayan y anuncien las buenas nuevas, que prediquen las buenas nuevas. Está buscando hombres que tengan ese púlpito personal para que prediquen en todo lugar, para que prediquen en la casa, en la comunidad, en la oficina, en la escuela, y donde se pueda mostrar y contar a otros acerca de las buenas nuevas del evangelio. Es tiempo de predicar el evangelio. El mundo está viviendo una incertidumbre, pero como hombre de Dios conocemos que la esperanza de este mundo está en Jesucristo, porque sin Jesucristo ese mundo está yendo a la destrucción. Y nosotros tenemos así la obligación, como dice Pablo, tenemos esa deuda de predicar el evangelio. Hagámoslo,
Hagámoslo como dice el apóstol Pablo, pongamos esa carga en nuestros corazones de predicar en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, este glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en Romanos 1:14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios he deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo solía sentirse deudor del evangelio de Dios frente a griegos, a no griegos, a sabios y no sabios. Su alma se sentía completamente comprometida con aquellos que aún no eran parte del reino de Dios. Fuere quien fuere, de todas las razas y condiciones de las personas más importantes y distinguidas hasta las más comunes y sencillas. ¿Por qué se sentía deudor el apóstol Pablo? Por un sentido de responsabilidad. Él sabe que esa gente está cautiva y perdida en sus delitos y pecados y él tiene en sus manos la respuesta para que sean libres y salvos. ¿Cómo podría no sentirse deudor frente a esta realidad trágica que él puede cambiar? Realmente, amados hermanos, ¿cómo no sentirnos deudor en este tiempo de pandemia para predicar el evangelio? ¿Cómo no sentirnos comprometidos con esa responsabilidad de predicar las buenas nuevas del evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo? La respuesta a esta incertidumbre mundial la tiene Jesucristo. El mundo está expectante en una vacuna para este virus. Hay países que se están vacunando, gloria a Dios por ello. Pero la expectativa que la humanidad debe tener debe estar pues en Jesucristo. Y para eso nosotros, la iglesia, los ministros de Dios, los creyentes, estamos en la responsabilidad de transmitir esa esperanza al mundo. Esa esperanza donde Jesucristo es la respuesta. Es la respuesta a través de su evangelio, que es una buena noticia que brota de la cruz de Cristo. Gloria a su santo nombre. En esa cruz el Salvador pagó todos los pecados y logró la salvación eterna para todos los hombres que creen en Él. Ese es el evangelio que debemos de predicar. Miren, Jesucristo nos habla en Mateo capítulo 9, nos habla ahí de que Jesús tenía mucha compasión por las multitudes. Y Jesús tenía un gran amor y una gran preocupación por la gente. Y eso se aprecia cuando leemos las Escrituras, viendo a Jesús desarrollar su ministerio de enseñanza y predicación de manera incansable. El Señor recorría ciudad tras ciudad y ni siquiera dejó las pequeñas aldeas sin compartirles el mensaje de Dios y sanarles de sus enfermedades y dolencias. El Maestro, nuestro Señor Jesucristo, tenía una manera muy peculiar de ver las multitudes. Su corazón no podía dejar de sentir compasión por ellas. Las veía desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Los ojos de Jesús podían discernir la soledad, la aflicción, la angustia, el temor y el dolor del alma de esas personas. Jamás fue indiferente porque sabía que no había quien se preocupara por ellos y los cuidara. Hoy, amigo, hermano amado, pastor amado, hoy tenemos que tener ese discernimiento como lo tenía Jesús. Ver en estos momentos la angustia, el temor, el dolor, el alma de esas personas que están sufriendo por esa pandemia y están sin Jesucristo. Pero hay un ingrediente muy importante y ese ingrediente se llama amor. ¿Cómo ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Dios nos ve a nosotros como pecadores. Wow, pecadores por naturaleza, pecadores por iniciativa propia, pecadores por decisión propia. Pecamos contra Dios por decisión propia. Pero hay que tener compasión, hay que tener compasión. Amados hermanos, a veces me da mucha tristeza cuando veo que se predica un evangelio de condenación, un evangelio ¿cómo se llama? Un evangelio duro. Pero amados hermanos, Jesús tenía compasión y Jesús predicaba con amor. Amados hermanos, el hecho de que prediquemos el evangelio y se lo digamos a una persona que está viviendo de espaldas de Dios, no nos da el derecho de condenar a esa persona, de tratarla con dureza. Más bien debemos transmitirle a través de la predicación del evangelio el amor de Cristo. Es verdad, amados hermanos, nosotros como ministros no podemos coludirnos con el pecado.
Tenemos que decirle a esa persona que se arrepiente de sus pecados, porque la paga del pecado es muerte. Y si no se arrepienten, van a estar destituidos para siempre de la gloria de Dios. Pero amados hermanos, ahí en ese arrepentimiento, a que nosotros llamemos a la gente a arrepentirse de sus pecados, de volverse a Dios de manera sincera, debe haber amor, debe haber el amor de Jesucristo, el discernimiento de cómo Jesús veía a las personas. Amados hermanos, al pecador, es verdad, hay que decirle arrepiéntete, porque si no estás destituido de la gloria de Dios. Pero hay que ver en Él como lo veía Jesús. Hay que saber discernir la soledad, la aflicción, la angustia, el temor y el dolor del alma de esas personas, amados hermanos. Jesucristo tenía un ingrediente. Jesucristo, cuando los religiosos condenaron a la mujer hallada en el mismo acto de adulterio, Jesucristo no la condenó, pero sí le dijo: ve, arrepiéntete y no vuelvas a hacer lo que estás haciendo. Amados hermanos, el Evangelio de Jesucristo es amor, pero también es justicia. Amados hermanos, esos dos ingredientes. Debemos decirle al pecador que se arrepienta. Debemos verlo al pecador como que está destituido de la gloria del Señor. Hay que hacerle saber eso. Pero también hay que hacerle saber que Jesucristo, por amor a Él que es pecador, murió en la cruz del Calvario. A mí me predicaron un evangelio de amor cuando me convertí a Cristo. Me hicieron saber que era pecador. Me hicieron saber que estaba destituido de la gloria del Señor. Pero recuerdo que la persona que me habló de Cristo me dio un abrazo y me dijo: Cristo te ama. Y eso realmente me impactó. Eso selló mi corazón. Amados hermanos, nosotros como pastores, la iglesia de Cristo primeramente tiene que amarse. La iglesia de Cristo tiene que mostrar el amor de Dios. Amados hermanos, perdónenme que le diga esto, pero muchas veces predicamos de Cristo, hablamos de Cristo, pero no mostramos el amor de Cristo en nosotros. Amados hermanos, yo como pastor no puedo hablar del amor de Cristo a un pecador si yo primeramente no amo a Dios, no me amo a mí mismo, no amo a mi prójimo. Amados hermanos, si no amo a mis amados consiervos pastores, no los amo. Más bien los condeno. Más bien estoy resistiendo y me pongo envidioso por el ministerio que están haciendo. ¿Cómo puedo predicar ese evangelio? Primeramente tengo que tener amor. Y la iglesia de Cristo debe tener ese primer ingrediente, que es el amor, para predicar el evangelio, porque yo no puedo hablar de amor a otros si yo no amo siquiera a mi prójimo, al que está a mi lado, menos si no amo a mi consiervo, si no amo al pastor que Dios ha levantado, si estoy mirando con recelo el ministerio que están haciendo. ¿Cómo puedo predicar ese evangelio? Amados hermanos, estamos viviendo tiempos de angustia, estamos viviendo tiempos de incertidumbre, de aflicción, de temor y de dolor. No sabemos qué pasará el día de mañana, pero prediquemos ese evangelio de amor. Ese evangelio donde sí hay que decirle al pecador: arrepiéntete. Pero hay que decirle: Cristo te ama. Y tienes una esperanza para el mañana, que es en Cristo Jesús. Amada iglesia, creo que no hay pretexto para dejar de predicar el evangelio. Se cerraron los templos, gloria a Dios. En lo personal, yo estoy evangelizando de diferentes maneras, a través de la prédica de la iglesia los domingos. De manera personal, cuando se puede hacer en este tiempo, por teléfono, en reuniones con mi familia que aún no conocen a Cristo, estoy predicando el evangelio. Pero primeramente, amados hermanos, hay que tener ese ingrediente importante, que es el amor. Que Jesucristo no solamente sea predicado, sino sea mostrado. Que no hablemos solamente del amor de Cristo, sino transmitamos el amor de Cristo. Antes de poder predicar, a un pecador, yo creo que un abrazo y decirle: Cristo te ama, pero un abrazo sincero con amor, como lo hizo Jesús con esa mujer que fue hallada en el mismo acto de adulterio, como lo hizo Jesús con la mujer samaritana. El amor es un gran ingrediente, muy importante para predicar el evangelio. Hagámoslo como lo hizo Jesucristo, con el discernimiento de Jesús.
Él veía con compasión a las multitudes. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo. Mirar como Jesús miró a las multitudes. Oremos. Padre amado, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu gran misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque vemos cada mañana tu misericordia para con nosotros, Señor. Nuevas son cada mañana y por tu misericordia hemos sido consumidos, Padre. Señor, gracias, Padre, porque en esta mañana, Señor, tú nos has, a través de tu palabra, nos enseñas, Señor, de que hay muchas cosas que hacer, Padre. Hay muchas cosas que hacer, Señor, en este tiempo de pandemia. Tu iglesia tiene una gran responsabilidad, Señor. Amado Dios, con tu evangelio, Pablo se sentía deudor, Señor. Porque Pablo, Señor, veía, Señor, que en tiempo de incertidumbre, la única esperanza para el pecador es la predicación del evangelio. Amado Señor, así como Pablo declara, soy deudor, nosotros también en esta mañana, Señor, decimos, somos deudores, Padre, para predicar el evangelio de Jesucristo. Pablo se sentía deudor, Señor. Padre, él predicó a toda clase de personas, Señor, porque él veía la responsabilidad que tenía al haber sido escogido para poder predicar tu evangelio, Señor. Señor, porque así como Pablo tenía un gran sentido de responsabilidad y se sentía deudor de predicar el evangelio, en este tiempo, Padre, tu iglesia también, Señor, debe tener ese sentido de responsabilidad, Padre, para poder predicar el evangelio. Hoy, Señor, en estos tiempos la gente está cautiva, está perdida en sus delitos y en sus pecados, Señor, y Él tiene, Señor, Jesucristo tiene en sus manos, Padre, la respuesta. Porque en la cruz del Calvario, Señor, nos dio libertad y nos hizo salvos, Padre. Señor, ¿cómo no sentirnos deudores frente a esta realidad trágica que estamos viviendo, Señor, y donde realmente la predicación del evangelio puede cambiar, Señor, donde realmente la predicación del evangelio pueda traer esperanza para un mañana, Señor? Padre, la respuesta, Señor, a toda esta pandemia, la respuesta a toda esta incertidumbre, la respuesta para el mañana incierta, Señor, está en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Señor, en la buena noticia que brota de la cruz de Cristo, en esa cruz donde el Salvador, nuestro Señor Jesús, pagó todos los pecados y logró la salvación eterna para todos los hombres que crean en Él, Señor. Padre, ese evangelio de poder es el que se debe predicar, es el que nos lleve, Señor, a mirar con compasión a las personas que están sufriendo, a las personas, Señor, que están sin Cristo, Padre. Esta humanidad sin Cristo va a la destrucción. Esta humanidad sin ti, mi Dios, está condenada, Padre. Es ahí donde tú tienes que, a través de tu Santo Espíritu, Señor, se tienen que levantar hombres y mujeres, Padre, que tengan ese púlpito personal para poder predicar, Señor, en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, a toda persona, Señor. Gloria a Dios, porque tú, Señor, nos diste la bendición de predicar muchos años, Señor, dentro de nuestros templos. Pero, Padre, gracias porque ahora a través de esta pandemia, Señor, tú nos has empujado a salir, Señor, de esas cuatro paredes para predicar por las redes sociales en todo lugar, en todo tiempo, Señor, tu evangelio. Y gracias, Señor, porque a través de las redes sociales, Señor, podemos llegar con tu evangelio a todo lugar, Señor, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo recorriendo hasta la última aldea, Señor. Amado Dios, que hoy tu Santo Espíritu, Señor, ponga hombres y mujeres, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, Padre, para que sea tu Santo Espíritu, Padre, haciendo su obra y, Señor, y haya la capacidad de salvar y transformar vidas, Padre, de esos hombres que están sin Cristo, Padre. Amado Dios, que tu iglesia dé testimonio de ese amor, Padre Santo, de ese amor, Padre, que es un ingrediente importante, amado Señor, en la predicación del evangelio, Padre. Yo en el nombre de Jesús, Señor, vengo a pedirte, Padre, que tu iglesia, Señor, se levante en amor, en el amor de Cristo, que no solamente prediquemos a Cristo, que no solamente prediquemos la buena nueva del evangelio, Señor, sino que ese amor, Señor, se vea, se nota, Señor, así como en los primeros
hombres, Señor, de la iglesia primitiva, los primeros cristianos, Señor, donde reconocían, Señor, que eran discípulos de Cristo porque se amaban, Padre amado, y dice tu palabra que tenían el favor del pueblo. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, el Santo Espíritu tuyo, Señor, llene de amor a tu iglesia. Padre, hay que predicar, sí, Señor, decirle al pecador que se arrepienta, Padre, porque si no, Señor, va a ser destituido de la gloria tuya eternamente, Señor. Pero también, Señor, hay que mirar, Señor, a las multitudes, al pecador, como lo amaba Jesús, Señor. Danos el discernimiento, Señor, que tuviste tú, amado Señor Jesucristo, para ver a las personas con compasión, amado Dios. Señor, tú discerniste en las personas la soledad, la aflicción, la angustia, el temor, el dolor, Señor, del alma, esas personas, Padre. Danos ese mismo discernimiento tuyo, Señor Jesucristo, para ver, Señor, en estos momentos con ojos espirituales la aflicción, la angustia, el dolor, el del alma, Señor, de las personas que están sufriendo, Señor, a través de esta pandemia. Padre, hay una esperanza para el futuro, Señor. Amado Dios, yo te glorifico, Señor, porque tú tienes control de todas las cosas. Aún esta pandemia, Señor, no podrá, Señor, prevalecer, porque tú eres el Dios todopoderoso. Tú tienes el poder, Señor, para terminar, Señor, con este virus, amado Señor. Yo te glorifico, Padre, porque tu palabra dice, Señor, que allá cuando el espíritu de la muerte estaba en el campamento de Israel, Señor, tú, Señor, fuiste movido a misericordia y detuviste la mano de ese ángel para que no hubiera más muerte, Padre. Yo creo, Señor, que tú, Señor, puedes, Señor, parar ese virus, Señor, en el nombre de Jesús, que ha traído mucho dolor, mucha tristeza, mucha angustia, Señor, para la humanidad, Padre. Pero también es cierto, Padre, que la humanidad, Señor, tiene que arrepentirse. La humanidad tiene que volver sus ojos a ti, Padre. Es ahí donde la iglesia tiene que cumplir su rol, Señor, de predicar tu evangelio, Señor, decirle al mundo, Padre, que hay un Dios soberano, hay un Dios eterno, hay un Dios supremo que está, Señor, amado Dios, en control de todas las cosas. Pero también decirle que tú, Señor, no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este es el tiempo, Señor, que tú estás esperando que la humanidad se vuelva a ti. Y es donde la iglesia, Señor, así como Pablo se sentía deudor, la iglesia tiene que sentirse deudora y tener esa responsabilidad de predicar tu evangelio, Señor. Gracias, amado Dios, por todos mis amados ministros, amados pastores, Señor, que están predicando ese evangelio conforme a tu palabra, Señor. Gracias por los ministerios, Señor, que están usando las redes sociales para predicar el evangelio, Señor. Gracias, Padre, porque se están anunciando las buenas nuevas, Señor, porque nos das la oportunidad de poder transmitir tu evangelio, Señor, a través del internet, Señor. Gracias, Señor, por esos ministerios, Señor, por aquellos pastores que están predicando en tiempo y fuera de tiempo, Señor. Padre, pero que se haga a través de tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu haga su obra, avive su obra en medio nuestro, amado Señor. Glorifícate tú, amado Dios, Señor, que nosotros como iglesia hagamos conocer al mundo que hay un Dios, Señor, que es justo, un Dios de justicia, pero también es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, a predicar como lo hacía la iglesia primitiva. Dice tu palabra que Pedro, Señor, predicaba con la llenura de tu Santo Espíritu, y se convirtieron 3,000, se convirtieron 5,000. Eran hombres, Señor, que no tenían preparación, eran hombres, Señor, del pueblo, eran hombres, Señor, del vulgo, Padre, Señor, pero eran usados poderosamente por tu Espíritu Santo. Gloria a ti, gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar, Señor. Que tu iglesia se levante en gloria y en poder, con una predicación poderosa a través de tu Santo Espíritu, en poder de tu Santo Espíritu, mostrando, Señor, la cruz de Cristo, mostrando la salvación de Cristo, Padre, llamando al pecador al arrepentimiento, pero también, Señor, que haya ese abrazo de amor, diciéndole: Cristo te ama, glorioso Dios, te adoro con todo mi corazón, te bendigo, Padre. Pongo en tus manos, Señor, nuestro país, Señor, y seas tú, Señor, glorificándote en tu soberanía. Gracias, Padre amado, toda la alabanza sea para ti, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por los enfermos de COVID, oramos por
para cada familia, Señor, para que tú lleves consuelo, Señor, y de fortaleza en estos tiempos, Señor, de pérdida, Señor, de sus seres queridos. Confiamos en que tus promesas nos cuidan, nos guardan y tu palabra se cumple, Señor, conforme a lo que tú has prometido para tu iglesia y para tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. A su nombre sea toda la gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Shalom, amados hermanos, que Dios los bendiga. Bendiciones.